El Tottenham ha ganado un trofeo después de casi como 20 años y un trofeo europeo después de casi 40. Y a pesar de que hace 2 años yo en Twitter publiqué que con Ange Postecoglou los Spurs ganarían al fin un trofeo, la verdad no tengo ni la menor idea de cómo lo hicieron porque juegan horrible. La temporada del Tottenham Hotspur 2024-2025 ha sido la mejor y al mismo tiempo la peor temporada de su historia moderna. La llegada de Ange Postecoglou al banquillo blanco y su arranque liguero en la temporada 2023-2024 llenó de esperanza a la afición lily-white, y es que de la mano del entrenador greco-australiano, el Tottenham Hotspur experimentó el mejor arranque liguero de su historia desde el último título de la primera división inglesa que ganaron en el 61. Para la fecha 10 de la Premier 23-24, el Tottenham se ubicaba en la cima de la liga, y su extraordinario arranque no era cuestión de suerte, sino que genuinamente los Spurs practicaban un fútbol súper ofensivo y entretenido de ver, que hicieron que entre el mes de agosto y octubre, Postecoglou se ha premiado 3 veces como el mejor entrenador del mes, récord que lo puso al lado de los otros 3 únicos técnicos que también ganaron 3 de estos premios de manera consecutiva: Antonio Conte, Jürgen Klopp y Pep Guardiola. El inicio del Tottenham de Postecoglou era inmejorable, lastimosamente para el club londinense. La fecha 11 de la Premier League 2023-2024 significó un evento canónico en el periodo futbolístico, pues el accidentado duelo contra el Chelsea fue clave en el deterioro del buen juego de los Spurs y marcó el rendimiento de los de Postecoglou por el resto de la temporada. Con 2 expulsados claves en la defensa blanca, con el central neerlandés y pieza fundamental en el esquema de Postecoglou, Mickey Van de Ven, lesionado y fuera de las canchas por todo el mes de noviembre y diciembre, y finalmente sin James Maddison, el tipo que manejaba los hilos del medio campo lily-white, de baja como por 3 meses, el Tottenham, como era costumbre, se cayó a pedazos, con más aspectos negativos como un enero que despojó al club de sus jugadores africanos y asiáticos por las copas internacionales de ambas confederaciones, con más lesiones vitales a lo largo del periodo, y reforzar la delantera con Timo Werner. Postecoglou fue incapaz de reconducir a su equipo, y los Spurs nunca más volvieron a mostrar aquel grandísimo nivel de inicio de temporada. En el mercado de verano europeo 2024-2025, la gestión de Levy y el director deportivo Johan Lange no lograron concretar los pedidos de Postecoglou por Conor Gallagher, ni el de Jacob Ramsey, ni el de Pedro Neto, ni el de Eberechi S., firmando solo a futbolistas jóvenes que, más que refuerzos comprobados, parecían apuestas a futuro, salvo por uno: Dominic Solanke, delantero centro, y Otaku Confeso, que llegaba luego de experimentar la segunda temporada más goleadora de su carrera en el Bournemouth, con un total de 19 goles en la Premier League. Anotaciones que lo ubicaron en el 4º puesto de la tabla de goleadores de la liga inglesa, solo superado por Haaland, Cole Palmer y Alexander Isak, para ser el 5º equipo inglés que más gasto generó en fichajes para la temporada 2024-2025, al menos por nombres del plantel. El Tottenham no emocionaba demasiado. Luego de una temporada desde la salida de Kane, finalmente habían firmado un 9 de un rendimiento comprobado, pero los otros refuerzos eran sumamente jóvenes, y tras una temporada 23-24 marcada por las lesiones, el plantel daba la impresión de que una vez más podía quedarse corto, considerando que, a diferencia del primer periodo, esta vez disputarían una competencia internacional. A pesar de las negativas expectativas, Postecoglou condimentó la previa y emocionó a los hinchas Spurs tirando de estadística. Usualmente en mi segunda temporada gano cosas. La idea es en mi primer año establecer principios y crear bases sólidas para en este segundo año aspirar a trofeos. Estas fueron las palabras del director técnico en agosto del 2024. Y lastimosamente para él y los hinchas del club de Londres, tan solo en septiembre, la decepción, tristeza y el dolor de ojos que producían ver los partidos del Tottenham motivaron que en tan solo 4 fechas de la Premier League, una periodista le pregunté si realmente veía a su equipo preparado para ganar un título, a lo que el greco-australiano respondió redoblando la apuesta con la declaración más basada y al mismo tiempo esquizofrénica de la temporada. You said at the start of the season, the first campaign really about setting principles, getting your message across. The second campaign, you normally win. Are you seeing enough in this side that this season you do think that they will be a side that can win? I'm talking silverware.
Yeah, absolutely. Competing right at the top. Am I going to answer the question, or are you going to keep asking it? No, absolutely. And I think I'll correct myself. I don't usually win things. I always win things in my second year. Nothing's changed. Extasiados con la seguridad de Postecoglou, los fans del Tottenham se subieron al barco del entrenador, aunque los resultados de la temporada poco a poco los hicieron bajarse. Y es que el Tottenham no solo nunca más volvió a ser aquel equipo ofensivo del 2023, sino que directamente experimentó una de sus peores temporadas en los últimos 40 años, siendo eliminados de la FA Cup en su segundo partido, cayendo goleados por el Liverpool en la Copa de la Liga y, lo que es peor, registrando su peor temporada liguera desde el periodo 1976-1977, campaña donde los Spurs no pudieron ser peores porque ya no habían equipos y se ubicaron en el último puesto de la liga, descendiendo a la segunda división inglesa. Sí, el Tottenham 2024-2025 quedará en la historia como uno de los peores Tottenhams jamás vistos en Inglaterra. De hecho, los Spurs se han convertido en el primer equipo inglés en una temporada de 38 fechas que ha registrado 22 derrotas y sorprendentemente no ha perdido la categoría. Esto gracias a que la Premier League está completamente rota y todos los equipos que ascienden pues son una lágrima en primera y descienden la temporada siguiente. Aún así, el fútbol es hermosamente raro, y la temporada 2024-2025 ha hecho que seamos testigos del peor Tottenham de los últimos años y paradójicamente de uno de los mejores Tottenhams de los últimos años. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues porque existe la Europa League. A pesar de que ver a los Spurs en Inglaterra ha sido sinónimo de exponer la integridad física de tus retinas, su participación en la Europa League 2024-2025 por el resultado final los ha hecho experimentar una de las mejores temporadas de su historia. El Tottenham arrancó el torneo internacional sin darle demasiada importancia. El nuevo sistema de competiciones europeas enfrentaba a los Spurs a 8 rivales diferentes durante la fase Liga, y con equipos como el Karabakh, el Ferencváros y el Elfsborg de Suecia, y siendo el tercer equipo que más invirtió en fichajes de toda la competencia, los de Londres tenían que hacer un papelón más que histórico para quedarse fuera de los 24 primeros. Las facilidades que entregaba el torneo hicieron que Postecoglou alinee distintos equipos alternos durante los primeros partidos de la competición y hasta juegue con Timo Werner de titular. El primer partido de la fase Liga de la nueva Europa League fue una muestra de la dificultad que la primera mitad del torneo representaría para los Spurs. El 26 de septiembre del 2024, el club blanco de Londres recibía en el Tottenham Stadium al Karabakh de Azerbaiyán, y ante su gente y con las tribunas colmadas de Lilywhites, el Tottenham Hotspur inició su camino en el torneo siendo el Tottenham Hotspur. Y es que en tan solo 7 minutos de partido, al central rumano Dragusin lo invadió el espíritu del tonto Juan y se dejó anticipar por el brasileño Juninho, situación que hizo que el defensor cometa falta y se vaya expulsado en el amanecer del partido. El nivel de los rivales que enfrentaría el Tottenham quedaría en evidencia cuando, a pesar de quedarse con 10, los Lilywhites vencieron al Karabakh por 3 goles contra 0. Desde entonces, por la fase Liga, el Tottenham ganaría en Hungría por 2-1, superaría al AZ Alkmaar en Londres por 1-0, perdería ante el Galatasaray por 3-2, empataría ante la Roma y el Rangers, y finalmente vencería tanto el Hoffenheim como al Elfsborg. Todos estos resultados sirvieron para que los Spurs se ubiquen en un cómodo cuarto puesto de la tabla general, clasificando con tranquilidad a los octavos de final de la Copa Europea. Misma tranquilidad que contrastaba de manera exagerada con lo que los Spurs estaban viviendo en Inglaterra. Y es que mientras en la Europa League el Tottenham se clasificaba de manera holgada, en las competencias inglesas estaba siendo completamente masacrado. La primera fase de la Europa League finalizó en enero del 2025, y sin partidos internacionales durante todo el mes de febrero, el Tottenham tuvo que enfocarse al 100% en los torneos ingleses. Con los 3 centrales titulares lesionados y el centro delantero firmado por casi 70 millones Dominic Solanke fuera de acción por una herida en la rodilla, los Spurs afrontaron partidos decisivos en las copas inglesas con una línea defensiva completamente alterna y sin el fichaje de la temporada. Y claro, podías afrontar partidos con suplentes contra un Hoffenheim que pelea el descenso en Alemania o el campeón sueco, pero contra el Liverpool y el Aston Villa esto no iba a salir muy bien. El club blanco de Londres fue eliminado tanto de la FA Cup como de la Carabao en el segundo mes del 2025 y cerró febrero con una caída ante el Manchester City que lo marginó al puesto número 13 de la Premier League. Las excesivas lesiones habían perjudicado el trabajo de Postecoglou y el Tottenham, lejos de su mejor forma en el 2023 con el australiano, en el 2025 eran una cosa
durísima de ver. Con el equipo completamente disminuido por las lesiones y practicando un fútbol totalmente rancio y dañino para las córneas, los Spurs viajaron a Países Bajos para enfrentar al AZ Alkmaar por los octavos de final de la UEFA Europa League. Y las bajas pues eran tantas y tan sensibles que perdieron contra el club de la Eredivisie. Para el partido de vuelta, los Lilywhites finalmente recuperaron a su pareja de defensores centrales titulares, Cuti Romero y Mickey van de Ven, y al 9 del equipo, Dominic Solanke. La reincorporación de estos jugadores fue clave en el rendimiento del equipo, no porque ahora sí iban a poder desplegar un gran juego, sino porque mínimamente ahora sí iban a poder tener una alineación titular medio decente. 11 titular que fue más que suficiente para superar por 3-1 a los neerlandeses en el partido de vuelta. La temporada de distintos jugadores en ofensiva del Tottenham Hotspur venía siendo terrible. Si bien Maddison seguía siendo un jugador clave, no era ni de cerca el mismo jugador del 2023. Por su parte, Son directamente ha experimentado su periodo futbolístico menos goleador desde el 2016. Y Kulusevski sí ha experimentado el que probablemente sea su mejor nivel desde que llegó a los Spurs, pero lastimosamente para él las lesiones lo marginaron por todo el mes de marzo y del partido más crucial de la temporada, la final de la Europa League. De hecho, el jugador más destacado en ataque de los Spurs, o al menos el más goleador, ha sido el extremo galés Brennan Johnson, algo que, si sigues al Tottenham, por sí solo explica el lúgubre panorama de los delanteros del Tottenham en esta temporada. Las excesivas lesiones y los bajos rendimientos de los futbolistas en ofensiva obligó a Postecoglou a renunciar a aquel equipo súper ofensivo que pretendía crear cuando firmó con los Spurs, para crear un equipo más pragmático que tenga como misión principal únicamente no cagarla. Con esta simple premisa y ahora sí con una línea defensiva en condiciones, el Tottenham continuó siendo completamente destruido en Inglaterra, pero al menos logró competir en la Europa League. Antes de su enfrentamiento por los cuartos de final de la competencia europea, los Spurs cayeron contra el Fulham, perdieron contra el Chelsea y lograron una victoria ante el Southampton porque literalmente no había un peor equipo en la Premier League. Con este triunfo, los Spurs recibieron al Eintracht de Frankfurt por la ida de los octavos de final de la Europa League. Y motivados por su única victoria en un mes de liga inglesa, recibieron un gol al minuto 5 de partido. Por suerte para los londinenses, Maddison se acordó que en algún momento de su carrera fue tentado para ser convocado en la Inglaterra de Southgate durante la Eurocopa 2024. Así que puso a jugar a los Spurs y asistió a Pedro Porro para que anote de taco. A ninguno de los dos equipos les sobraba nada. Y aunque los ingleses se mostraron mejor que los alemanes, los blancos no pasaron del empate viéndose obligados a conseguir un triunfo en Alemania. El retorno de sus titulares había hecho al Tottenham un equipo un poco más decente, pero como Dios debe ser gunner o mínimamente del Chelsea, a los Spurs se les lesionó su referente y máxima figura, Heung-min Son. Con el coreano fuera de las canchas como por un mes, el club viajó a Alemania para disputar su clasificación a las semifinales del torneo naranja, no sin antes ser humillados por el Wolverhampton en la Premier como para no perder la costumbre. En el enfrentamiento de vuelta, como durante toda la temporada, el Tottenham no ofreció nada espectacular. Sin arriesgar demasiado con el balón y aprovechando el penal que concedió el Frankfurt luego de que Santos casi decapite a Maddison, los Spurs vencieron 1-0 en Alemania. Y a pesar de la desastrosa temporada del club, sorprendentemente estaban clasificados a una semifinal europea. Para finales de abril, específicamente en la fecha 34 de la Premier League, el Tottenham estaba ubicado en la posición número 16 de la primera división inglesa, algo que en una liga normal los habría hecho preocuparse por el descenso, pero que en la descompuesta Premier League esta posición no representaba un riesgo de perder la categoría, pues a falta de 15 puntos por jugarse, los de Londres le sacaban una diferencia de 16 unidades al puesto 18. Esta situación hizo que las prioridades de los Spurs den un giro sumamente inesperado, pues pasaron de en el 2024 alinear suplentes en la Europa League a en el 2025 guardarse a sus defensores titulares en partidos de Premier como contra el Liverpool, algo que pues naturalmente los condenó a seguir siendo completamente meados en su competencia interna. Sin ya nada que perder ni ganar en Inglaterra, la Europa League se convirtió en lo único que podía salvar la temporada del Tottenham Hotspur. Y mientras en la cima de la Premier se desarrollaba una cruenta batalla por clasificar a la Champions, ellos desde el subsuelo de la liga estaban a 3 partidos de clasificarse a la Copa de Europa. Después de años de burlas y una temporada sumamente marcada por las desgracias, finalmente la suerte les sonrió a los Spurs, pues por las semifinales del torneo naranja, los londinenses debían enfrentar a nada más y nada menos que al Bodo Glimt
de Noruega. Un equipo que se encontraba experimentando la mejor temporada de su historia, habiendo llegado a una semifinal internacional por primera vez en más de 100 años de existencia. Con su defensa titular y la diferencia de jerarquías con respecto a sus rivales noruegos, el Tottenham solo no tenía que trolear la llave contra el Bodo si quería acceder a la final. Y por suerte para los Spurs, así fue. Los de Londres se tomaron los dos partidos con seriedad, y fue más que suficiente para ganar la llave por un global de 5-1 y de esta manera acceder a la final de la Europa League, donde se enfrentarían al Manchester United. Sí, y es que el Manchester United había seguido el trucazo del Tottenham: experimentar la peor temporada de su historia en la era Premier para que cuando nadie esté mirando, acceder a la Champions por medio de la Europa League. El Manchester United llegó a la final por un bracket infinitamente más complejo que el de los Spurs, habiendo derrotado al Real Sociedad, protagonizando una de las llaves más épicas de la temporada ante el Lyon y venciendo a los favoritos del torneo, el Athletic de Bilbao. Los Red Devils, probablemente sin tener idea de cómo, habían llegado a la final sin registrar una sola derrota en la competencia. Lastimosamente para ellos, se toparon con el único club que los había vencido 3 veces en la misma temporada. La final de la Europa League enfrentó al puesto número 16 de la Premier League contra el puesto número 17 de la misma liga, quienes ahora ya no solo disputaban el título europeo y su boleto a la Champions de la próxima temporada, sino que también su dignidad. El duelo por ver quién era el menos horrible de los dos inició. Y como no podía ser menos, el único gol de la final de horribles fue horrible. Pa' pesar, tiró un centro al área y entre que Johnson parecía que la quería sacar y Shaw meter, el balón se coló entre el poste y Onana. La final estaba rodeada de tanta anti-aura que hasta la celebración de Johnson fue horrible. El primer tiempo terminó 1-0 y como las reglas no permiten que pierdan los dos, el Tottenham simplemente se hizo con el trofeo. Tan roñoso fue este partido que los Spurs se convirtieron en el primer campeón europeo que registró un total de 0 tiros al arco en la final del torneo. El Tottenham Hotspur ha roto una racha de más de 15 años sin ganar un título, otra racha de más de 40 años sin ganar un trofeo europeo, y se ha convertido en el cuarto equipo inglés con más títulos internacionales. Y todo esto en una de las peores temporadas de su historia moderna. ¿Cómo? Pues básicamente por las diferencias de niveles de una competencia y otra. Mientras en la Europa League los Spurs podían sacar adelante partidos con una mixtura de titulares y suplentes y practicando un fútbol súper simple, en las competencias internas esto no era suficiente. Y no contar con jugadores claves por largos periodos de tiempo marcaron el rendimiento de los Spurs en el fútbol de su país, uno de los medios, si no el que más competitivos del planeta entero. El destino de la segunda temporada de Postecoglou al mando del Tottenham en el fútbol inglés ha sido marcado por exactamente lo mismo que destruyó el gran rendimiento que inicialmente se alcanzó en su primera temporada. Un plantel con suplentes que están muy lejos del nivel de sus titulares y las lesiones. Jugadores claves como Romero y Van de Ven se han perdido hasta 4 meses de competencia. Y quien era llamado a ser el primer reemplazante de ambos, Radu Dragusin, sufrió una lesión al ligamento cruzado anterior a finales de enero y prácticamente se perdió la mitad de la temporada. Udogie fue otro defensor que no estuvo disponible en partidos claves de las 6 primeras semanas del 2025. Y en la línea del fondo, hasta el arquero Vicario se lesionó y se perdió los 2 meses con más partidos de la temporada, diciembre y enero. En ofensiva, Richarlison solo estuvo disponible en 7 partidos entre agosto y diciembre del 2024, y el extremo derecho fichado por 30 millones, Wilson Odobert, se tuvo que someter a cirugía en el mes de noviembre y al igual que Vicario, Romero y Van de Ven, tampoco estuvo disponible en los meses con más partidos de la temporada, diciembre y enero, justo cuando el Tottenham más recambios necesitaba. Tanta mala suerte ha tenido el Tottenham con sus heridos que al partido más importante de la temporada, la final de la Europa League, los Spurs llegaron sin 3 jugadores claves en ofensiva: Dejan Kulusevski, Heung-min Son y James Maddison. 3 de los 5 jugadores con más contribuciones ofensivas en el periodo 23-24. Una crisis de lesionados tan agresiva como la que sufrió el Tottenham naturalmente afecta a cualquier equipo, pero ha sido especialmente dolorosa con los Spurs debido al fútbol que intentan construir. Y es que con un estilo de juego que requiere de compenetración y comprensión para crear automatismos, el hecho de no haber podido repetir un 11 titular en no más de 3 ocasiones al inicio de la temporada y casi no poder contar con el plantel completo en los entrenamientos, ha sido fulminante con las aspiraciones de su director técnico,
y ha derivado en una nefasta campaña a nivel nacional que ha sido bien maquillada por su hazaña a nivel internacional. Y sí, yo la catalogo como hazaña, pues a pesar de que en su camino a por la Europa League el Tottenham se encontró con equipos menores y un United en decadencia, ganar un trofeo internacional con un plantel disminuido no deja de ser una hazaña, y coronarse con un título europeo rompiendo una racha negativa histórica en medio de tanta adversidad, inevitablemente hace que nos preguntemos hasta dónde sería capaz de llegar este equipo con Postecoglou si tan solo tuvieran una administración con metas deportivas reales y no fueran un puto hospital. El Tottenham se enfrentará a nuevos y mayores retos en la siguiente temporada, y aunque Postecoglou ya prometió que la tercera temporada será mejor que la segunda, realmente esto dependerá de que también se realice la construcción del plantel para el periodo 25-26, pues sin una renovación importante en el mercado de transferencias, los Spurs corren el riesgo de enfrentarse a compromisos mucho más complejos con los mismos futbolistas del, aunque glorioso, también nefasto, actual periodo. Personalmente no le tengo mucha fe a esta directiva, pero habrá que esperar para conocer el techo de un Tottenham que después de años ha vuelto a saber lo que es ganar.